El screening ecográfico del segundo trimestre es una evaluación clave en el control prenatal realizada entre las semanas 20 y 24. El objetivo principal es valorar la anatomía fetal en detalle, identificando posibles anomalías estructurales, alteraciones en el crecimiento y marcadores ecográficos asociados a cromosomopatías. Este tamizaje es una herramienta esencial en la medicina materno-fetal, proporcionando información crucial tanto para los médicos como para los padres en la toma de decisiones durante la gestación. Durante este estudio se examinan órganos y sistemas fetales, como el sistema nervioso central, el corazón, la columna vertebral, el tracto digestivo y las extremidades, además de evaluar la placenta y el líquido amniótico. También se estudia el flujo sanguíneo fetal y materno. Su realización permite ofrecer un diagnóstico temprano a fin de mejorar el pronóstico perinatal a través de un adecuado seguimiento y manejo interdisciplinario. Nos hemos trazado 5 objetivos fundamentales para la presente conferencia. Evaluar la anatomía fetal para detectar anomalías estructurales. 2. Evaluar el crecimiento fetal mediante biometría, que incluye el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud femoral. 3. Evaluamos la placenta, el cordón umbilical y el líquido amniótico. También tenemos que evaluar la circulación fetal y materna con Doppler, fundamentalmente en pacientes con riesgo. Finalmente, vamos a estudiar y detectar signos de cromosomopatías con los denominados marcadores blancos. Para eso nos vamos a fundamentar en los protocolos de la ISUOG para el estudio anatómico fetal. El estudio ecográfico del segundo trimestre debe incluir un análisis sistemático de las estructuras fetales para detectar anomalías congénitas. A continuación, vamos a detallar algunos aspectos indispensables. En la evaluación anatómica del cerebro y la cabeza fetal durante el screening ecográfico del segundo trimestre se recomienda, a nivel de la cabeza, realizar las medidas cefálicas, entre las que tenemos el diámetro biparietal y la circunferencia del cráneo. En segundo lugar, evaluar el cráneo, la forma y la continuidad ósea. De esta manera, excluir acrania, anencefalia, craniosinostosis y dolicocefalia. Visualizar la cavidad ventricular. Medir. El diámetro del atrio ventricular no debe pasar los 10 milímetros. De esta manera se descarta ventrículo venoso. Finalmente debemos ver qué pasa con la línea media y las estructuras supratentoriales. La línea media debe ser central a nivel de los núcleos caudados, los separa, y en la parte anterior tiene una forma triangular o rectangular. Su presencia y simetría sugiere ausencia de holoprosencefalia y garantiza un cuerpo calloso inminente. A nivel de la fosa posterior, identificamos el vermicerebeloso y los hemisferios cerebelosos. Medimos la longitud del cerebelo. Su medición en milímetros debe ser el equivalente a las semanas de gestación. Cortes axiales a nivel de la base nos permite identificar la fosa posterior y en la parte anterior las órbitas con los cristalinos y ver la presencia o la ausencia de cataratas. En la fosa posterior es importante tener presente que debe medir hasta 10 milímetros. Alteraciones en el tamaño pueden sugerir patología de Dandy-Walker, quistes aracnoideos, quistes de Blake y patología de Arnold-Chiari. ¿Qué alteraciones
frecuentemente descartamos la ventriculomegalia, la holoprosencefalia, los defectos del tubo neural como la exencefalia y las malformaciones de la fosa posterior. También podemos diagnosticar la micro y la macrocefalia. En la cara se deben valorar las siguientes estructuras claves para detectar malformaciones. En el perfil de la cara identificaremos la curvatura del perfil, que empieza en la región frontal, continúa en la cara con la punta de la nariz, los labios y el maxilar inferior. El rostro debe tener una forma curvada normalmente. También se debe identificar la mandíbula, ver que no esté pequeña o retraída, porque ahí hablamos de micrognatia. También se debe visualizar en los cortes coronales el labio superior, el labio inferior, las partes blandas de la nariz y las fosas nasales. De esta manera podemos descartar fisuras labiales y fisuras palatinas. Ya sabemos que la ausencia de hueso nasal o un hueso nasal hipoplásico está directamente relacionada a trisomía 21. Las orejas deben ser evaluadas en lo referente a la posición y forma de las orejas. Deben estar bien ubicadas y tener una forma normal. Caso contrario, son indicadores de patologías genéticas. En las anomalías faciales, lo principal a identificar es fisura labial y palatina, micrognatia o mandíbula pequeña, macrognatia o mandíbula prominente, hendidura palatina, hipoplasia del hueso nasal, el hipotelorismo, el hipertelorismo, cataratas congénitas y el síndrome de Treacher-Collins, asociado generalmente a anomalías a nivel de las orejas y de la mandíbula. ¿Qué pasa con la columna vertebral? En el segundo trimestre del embarazo es una parte esencial en el screening para detectar defectos del tubo neural, como son la forma, la continuidad de la columna vertebral, ver el eje longitudinal que debe estar alineado y en línea recta, ver las curvas a nivel cefálico, a nivel dorsal y a nivel lumbar, asegurarse que las estructuras óseas sean adecuadas y que no haya desalineación de las vértebras. Y finalmente, que descartar o ver si hay la presencia de defectos del tubo neural, como son la espina bífida y el mielomeningocele. La patología más frecuentemente encontrada es la espina bífida, el mielomeningocele y el síndrome de Chiari. Un corte coronal donde vemos las estructuras lineales en la parte media, no hay asimetrías, no hay signos que nos sugieran la presencia de una hemivértebra. Los cortes equitales nos deben permitir ver desde la columna cervical, la columna dorsal hasta el sacro, pero con el detalle de que debe identificarse la piel y los tejidos blandos a fin de descartar mielomeningoceles. Cuando hablamos del tórax, aparte de los pulmones, lo fundamental es la exploración del corazón. Este estudio es esencial para detectar malformaciones vasculares y otras anomalías pulmonares, incluye las hernias. En el análisis del corazón, en el corte apical, identificar las 4 cámaras: aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho, los tabiques interventricular, interauricular y el agujero oval, las válvulas tricúspide y mitral. También las 4 cámaras se pueden ver en cortes laterales. Igual se identifican los tabiques interventriculares e interauricular. Un corte más superior en el que podemos nosotros visualizar el corte de 3 vasos tráqueas en la parte central, la aorta, la pulmonar lateral y aquí la vena cava superior. Y esto que es la tráquea. Aquí un dinámico de los 5 planos de Jagger a nivel de el estómago. Allí las 4 cavidades, aquí el estómago, las 4 cavidades, la salida de la aorta, 5 cavidades, los cortes superiores donde se identifican los 3 vasos y hacia la parte más alta identificar el
ductus arterioso y el istmo aórtico. Al evaluar la anatomía diafragmática es importante evaluar la homogeneidad pulmonar para detectar defectos de cierre o anormalidades en la ventilación. Observar en la proyección lateral, observar el trayecto del arco aórtico con las válvulas pulmonar y aórtica, la válvula tricúspide, y detectar obstrucciones o estenosis y dilataciones valvulares. Una correcta valoración del corazón y del tórax es esencial para el diagnóstico temprano de malformaciones cardíacas y defectos estructurales. Estas anomalías pueden tener un impacto significativo en el pronóstico fetal y neonatal, por lo que un diagnóstico temprano permite un manejo interdisciplinario adecuado. Dentro de las anomalías más comúnmente detectadas están los defectos de los septos interventricular, interauricular, la tetralogía de Fallot, la transposición de vasos, de grandes vasos, las estenosis pulmonar aórtica, las hernias diafragmáticas con contenido abdominal en el tórax como el intestino y el hígado, hipoplasias pulmonares, síndrome de corazón izquierdo hipoplásico y el síndrome de arteria subclavia izquierda accesoria. A nivel del abdomen es fundamental y se debe identificar malformaciones entre las que se incluyen hernias abdominales, malformaciones de órganos abdominales como el estómago, los intestinos, el hígado y los riñones. Existen 3 planos que no pueden faltar en el estudio del abdomen: un corte superior o alto a nivel del estómago, un medio a nivel de las sombras renales y otro a nivel de la vejiga. Identificar en este corte el estómago anecoide y que no debe tener contenidos en su interior. El hígado no debe tener lesiones ocupativas y ver fundamentalmente el tamaño. A nivel de los riñones, valorar la ecogenicidad, la ubicación y principalmente los sistemas colectores, ver si existe o no pielectasias. Finalmente, es importante valorar a nivel de la pared abdominal que no existan alteraciones o defectos en la pared alrededor del ombligo que nos indique patologías como el ónfalocele y las gastrosquisis. La evaluación de las extremidades fetales es clave para detectar posibles malformaciones congénitas que puedan tener un impacto significativo en la funcionalidad del niño después del nacimiento. Un diagnóstico temprano puede facilitar un manejo adecuado y permitir planificación en intervenciones postnatales si es necesario. Se deben valorar los 3 segmentos en las extremidades: superior, medio e inferior, con identificación de las articulaciones y los huesos largos como el húmero y el fémur. Ver la movilidad de las extremidades, la alineación de las articulaciones, posibles deformaciones a nivel de las manos y los pies que nos permitan contar e identificar los dedos y de esta manera descartar pie de equinovaro y sindactilio. La presencia de deformaciones y ausencias de extremidades pueden indicar malformaciones graves, entre las que mencionamos polidactilia, sindactilia, pie equinovaro, displasias esqueléticas, las amelias, la afocomelia, que es un defecto en que los brazos y las piernas están presentes pero de forma incompleta, la hipoplasia y la ausencia de huesos largos con un desarrollo insuficiente y ausencia de huesos largos en los brazos y en las piernas. Y finalmente las luxaciones articulares, principalmente a nivel de las caderas y de las rodillas. Finalmente, debemos valorar los genitales externos. Esto es clave, no solo para confirmar el sexo, sino también para detectar malformaciones sexuales que puedan requerir un tratamiento especializado después del nacimiento. Además, la presencia de ciertas anomalías que pueden ser un indicador de trastornos genéticos o endocrinos que necesitan atención médica. La confirmación del sexo fetal a través de la visualización de los genitales externos, el pene y el escroto en los varones y la vulva en la mujer, con los signos de la tortuga y de la hamburguesa respectivamente, son evidentes. La verificación de una correcta formación en el descenso de los testículos hacia las bolsas escrotales en los varones
también es valorable. La presencia de hipospadias y finalmente la evaluación y ausencia o ambigüedad de genitales en trastornos del desarrollo sexual. Identificación de anomalías como los hidrocele, el criptorquidismo son anomalías de genitales internos. El segundo objetivo de esta conferencia es la evaluación del crecimiento fetal y que lo hacemos mediante la biometría con mediciones del diámetro biparietal, de la circunferencia cefálica, circunferencia abdominal y de la longitud femoral. La biometría fetal es fundamental para la evaluación del bienestar fetal y para detectar riesgos asociados al crecimiento y desarrollo del embarazo, del bebé. Un análisis detallado de estas mediciones ayuda a tomar decisiones clínicas informadas y ahí intervenir cuando sea necesario, favoreciendo un manejo adecuado de las gestaciones. La biometría hay que realizar la medición del diámetro biparietal. Los equipos modernos con inteligencia artificial lo hacen de manera automática. Sin embargo, tenemos que tener presente que va desde el parietal proximal, borde externo, al parietal distal, borde interno, o puede ser también del centro hacia el centro. La circunferencia cefálica se la toma como un mejor indicador para valorar el tamaño de la cabeza, es decir, para descartar micro y macrocefalia. Un diámetro biparietal no solo que ayuda a determinar el tamaño de la cabeza, sino más de fondo el desarrollo cerebral. Un DBP reducido puede indicar un feto pequeño para la edad gestacional o una microcefalia, mientras que un aumento puede sugerir hidrocefalia u otras alteraciones. Seguimos con la circunferencia abdominal. Nos ayuda a evaluar el crecimiento del abdomen. El corte axial debe estar realizado a la altura del estómago en el lado izquierdo y el hígado hacia el lado derecho y ocasionalmente también se pueden visualizar parte de los riñones. Se utiliza igual para valorar el crecimiento fetal y detectar condiciones de RCIU. Finalmente, la longitud femoral. Nos referimos a la medición de la diáfisis del fémur. Esta es una de las medidas más confiables para estimar el tamaño global del feto. Un fémur corto puede indicar un retraso en el crecimiento fetal y puede ser parte de una displasia esquelética, como son los casos de acondrogénesis. Las mediciones deben ser realizadas de manera estandarizada y cumplir ciertos requisitos y estrictos criterios de calidad. Es útil las auditorías de los resultados porque pueden ayudar a asegurar precisión en el uso de estas técnicas. Aquí una biometría en la que podemos ver el peso que está en 571 gramos y cuyo percentil está yendo de manera adecuada, que corresponde a un perfil de más de 20. Aquí estos son los percentiles en relación al perímetro de la cabeza, yendo por la línea central, el perímetro abdominal, igual que va por la línea central, y el perímetro, la longitud femoral, igual que va por la línea central. El tercer objetivo es la valoración de la placenta, el cordón umbilical y del líquido amniótico. La valoración de estos tres elementos es esencial para valorar el bienestar fetal y detectar posibles complicaciones en el embarazo. La valoración del lila, la placenta y el cordón umbilical en el segundo trimestre es clave para detectar alteraciones que puedan afectar el bienestar fetal y guiar la conducta obstétrica. El líquido amniótico puede valorarse de dos formas, una subjetiva y la cuantitativa. La forma subjetiva es la que nos da la experiencia, los años, el número de pacientes que hemos visto y podemos decir, este líquido está en cantidad normal, está aumentado, está disminuido. Las características ecográficas del líquido amniótico que nos pueden sugerir o meconio o la presencia de sangre. Y luego la valoración cuantitativa, entre las que hay dos, medir un solo bolsillo o medir los 4 bolsillos,
que es lo que lo conocemos como el ILA. Los valores referenciales están entre 8 y 25 centímetros, menos de 8 oligoamnios al medir los 4 bolsillos y más de 25 polihidratos. Cuando valoramos la placenta, se valora la ubicación. En este caso es púdica y parte posterior. Ver si son placentas laterales, si es una placenta previa, total, parcial, marginal o de inflexión baja. Identificar el grado de madurez placentaria con la visualización de la placa coriónica, la sustancia placentaria y la capa basal. Si está lisa la placa coriónica o si hay ondulaciones, la profundidad de las ondulaciones en su camino hacia la capa basal, la identificación de densidades y calcificaciones y áreas anecoides. Las placentas grado 0 están presentes hasta más o menos la semana 18. Son placentas homogéneas y sin calcificaciones. Las placentas grado 2 están presentes en los embarazos de 30 a 38 semanas y hay unas densidades leves a nivel de la capa basal. En cambio que la placenta grado 3 es típica de más de 38 semanas y hay unas calcificaciones severas, marcadas, manifiestas y lagunas quísticas. Además, el grosor de la placenta se afecta y está disminuido. El grosor siempre aumenta hasta los 4 centímetros y de ahí comienza a disminuir su diámetro. Entre la patología, tenemos que identificar el desprendimiento placentario y la placenta previa. El desprendimiento placentario, que es una urgencia obstétrica, y la placenta previa, que es un riesgo de hemorragia. Por cualquiera de las dos situaciones se puede producir una insuficiencia placentaria que se asocia a una restricción del crecimiento intrauterino y puede desarrollar inclusive una preeclampsia. Finalmente, el cordón. Se lo puede evaluar con Doppler y sin Doppler. Identificar los 3 vasos, preferiblemente en los cortes axiales, donde vamos a identificar 2 arterias y una vena, y que las identificamos con el típico signo del Mickey Mouse. Una arteria único-umbilical puede asociarse a anomalías congénitas. Vamos a entrar a una valoración fundamental, crucial, de mucha importancia en el crecimiento y valoración de bienestar fetal. Es el estudio Doppler del segundo trimestre que nos permite valorar la circulación materno-fetal, detectando alteraciones hemodinámicas que pueden indicar un riesgo de complicaciones como es el RCIU y la preeclampsia. Valoramos las arterias cerebral media, arteria umbilical, el ductus venoso y las 2 arterias uterinas. ¿Qué pasa con la arteria cerebral media? La arteria cerebral media nos permite valorar 2 parámetros. La velocidad sistólica máxima. Podemos valorar la relación cerebro-placentaria. Ambas son importantes en el caso que se sospeche de una anemia fetal. Y los valores de la velocidad sistólica máxima varían. A las semanas 18 y 20 puede estar entre 30 y 40 centímetros por segundo. A la semana 28 puede estar entre 45 y 55 centímetros por segundo. Y a la semana 32 a 36 está de 60 a 70 centímetros por segundo. Si se supera el 1.5 mom, se sospecha de anemia fetal moderada a severa, como lo que se produce en la isoinmunización o en casos de parvovirus B19. ¿Cómo saber si está elevada? Multiplicamos el múltiplo de la mediana, que es el MOM, por la velocidad sistólica máxima en la arteria cerebral media. Lo normal debe ser menos de 1.5 MOM. Más de 1.5
estamos frente a casos de sospecha de anemia fetal y que sucede por un aumento del gasto cardíaco, la sangre es más fluida y aumenta la velocidad. Finalmente, la arteria umbilical. La arteria umbilical debemos nosotros identificar y valorar fundamentalmente, igual que en la cerebral, la diástole. La diástole es gorda de la arteria umbilical, es ancha. En consecuencia, el índice de pulsatilidad y el índice de resistencia son bajos. Cuando la arteria umbilical comienza, la diástole, a pegarse a la línea de base, baja de ser un vaso de baja resistencia y empieza a convertirse en un vaso de alta resistencia. En este momento es cuando nosotros podemos ponernos a pensar en que estamos frente a una hipoxia fetal. El ductus venoso es un cortocircuito entre la circulación de la vena umbilical y la vena cava inferior, que se lo identifica por ser un vaso venoso finito y que nos hace un aliasing, que es el sitio de mayor estrechez de esta conexión. Lo identificamos porque tiene una onda típica característica en dorso de un cabello. Tiene un pico, otro pico y una contracción. Pico, pico, contracción, pico, pico, contracción. Pico sistólico, pico diastólico, contracción cardíaca. La contracción, que es la onda A, tiene que estar separada de la línea de base. Su aproximación hacia la línea de base ya entra en procesos patológicos. Y si se hace reversa, estamos frente a una posible muerte fetal. Por otro lado, una correcta identificación del ductus venoso nos hace tener la seguridad de que en el 90% de los casos las estructuras cardíacas están desarrollándose normalmente. Finalmente, las arterias uterinas. Es importante tener presente que el índice de pulsatilidad, cuando está por encima de 1.4, hay un alto riesgo de preeclampsia, hay un alto riesgo de RCIU y en consecuencia un alto riesgo de un parto prematuro. En cambio, un índice de pulsatilidad normal en las arterias uterinas es de buen pronóstico y de buena perfusión uteroplacental. Finalmente, dentro de los objetivos, intentamos detectar signos de cromosomopatías que se los conoce como marcadores blandos, que son hallazgos ecográficos sutiles que, aunque no son anomalías congénitas en sí mismas, pueden estar asociados con un mayor riesgo de cromosomopatías, en especial en las trisomías 21, que es el Down, 18, que es el Edward, y 13, que es el Pateo. Cada uno de ellos tienen marcadores blandos distintos. En la trisomía 21, un pliegue nucal aumentado por encima de 6 milímetros, la hipoplasia del hueso nasal o su ausencia, un fémur o un húmero corto, la hiperecogenicidad intracardíaca, los focos hiperechogénicos a nivel del intestino y las pilectasias leves por encima de 4 milímetros son frecuentes. La trisomía 18, el síndrome de Edward, se caracteriza por braquicefalia, micrognatia, mano en garra, quistes de plexos coroideos. Los RCIU son frecuentes y son severos, defectos cardíacos como CIB y canal auriculoventricular y el pie enmecedora. Y finalmente, en la trisomía 13 o síndrome de Paté, las holoprosencefalias son muy frecuentes, la ciclopía y el hipotelorismo, el paladar hendido, la polidactilia, los ónfaloceles y las cardiopatías están presentes en la trisomía 13. Finalmente, de las trisomías, los bebés que más viven y que en realidad son los que más conocemos, los que más trabajamos en el postnatal
inmediato, mediano, tardío, son el síndrome de Down. Las trisomías 18 y 13 son fetitos que se mueren en el periodo neonatal inmediato y algunos en el lapso de semanas o de meses. Finalmente, quiero terminar esta conferencia indicando qué papel juega la ecografía 3,4D y las imágenes hiperrealistas con inteligencia artificial en la evaluación de la cara fetal. En primer lugar, nos brindan una información más realista y espacial de la cara fetal, permitiendo evaluar simetría, desarrollo del puente nasal, posibles masas o tumores faciales, las órbitas, el globo ocular y el surco nasolabial. Es el gold estándar emocional en el diagnóstico visual. Todo padre, sea papá o mamá, que está preocupado por la salud de su bebé, pide y exige esta valoración. En las madres con historias familiares de síndromes genéticos y malformaciones, esta ecografía, al menos la 3 y 4D, y si hay cómo realizarle una 8K o con inteligencia artificial, se vuelve aliada top o de máximo nivel en este periodo del embarazo. Muchas gracias y los espero en la valoración del screening del tercer trimestre, semanas 32 a 36.